En marzo de 1943, 8 transportes japoneses con casi 7.000 soldados cruzan el mar de Bismarck bajo una fuerte escolta de destructores, confiados en su seguridad. Su misión era reforzar Nueva Guinea y asegurar el control debilitado de Japón en el Pacífico. Lo que no saben es que los mecánicos y pilotos estadounidenses han convertido el ordinario bombardero B-25 Mitchell en algo aterrador. Un arsenal volador repleto de ametralladoras, diseñado para destrozar barcos a nivel del mar. En menos de medio día, este convoy será aniquilado en una de las emboscadas más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de revelar todo, considera suscribirte si te encantan los videos de la Segunda Guerra Mundial. El amanecer amanece en el mar de Bismarck el 3 de marzo de 1943. Una flota navega por aguas tranquilas, con estelas limpias y precisas y una formación perfecta. En el centro navegan 8 transportes completamente cargados que transportan casi 7.000 soldados de la 51 División japonesa. Repletos de rifles, municiones y cajas de comida. A su alrededor, como guardaespaldas, hay 8 destructores repletos de armas. Tripulaciones en alerta, escaneando el horizonte. A la cabeza de este convoy se encuentra el contraalmirante Masatomi Kimura, confiado, seguro de que el viaje tendrá éxito. La confianza de Kimura no es una arrogancia surgida de la nada. Se basa en un año de experiencia naval japonesa. Desde los primeros disparos de la guerra, la Armada Imperial japonesa ha demostrado ser prácticamente intocable en estas aguas. Habían aplastado acorazados en Pearl Harbor, derrotado a las fuerzas aliadas en el mar de Java y ridiculizado a los bombarderos estadounidenses que avanzaban a gran altitud solo para arrojar bombas que caían inofensivamente al océano. El fuego antiaéreo había demostrado ser suficiente para mantener a raya a esos intrusos. Y los bombarderos torpederos, cuando aparecían, requerían largos ataques suicidas que generalmente terminaban con restos en llamas flotando en las olas. Para Kimura y sus oficiales, el convoy era una ecuación simple. Su doctrina funcionó. Los cañones de 5 pulgadas del destructor, los cañones agrupados de 25 milímetros y las disciplinadas tripulaciones eran un escudo viviente. Los manuales navales japoneses hablaban de un paraguas de acero, con fuego concentrado tan denso que ningún avión podía penetrarlo. Se habían entrenado sin descanso para estos momentos, entrenando a los artilleros para disparar en ángulos de desviación precisos y ensayando maniobras evasivas para escapar de las explosiones de bombas. Había un sistema y había funcionado todas las veces anteriores. Los hombres en los transportes, hacinados en bodegas con poco aire y sin privacidad, depositaron su fe en esa doctrina. Sabían que eran vulnerables. El mar no ofrecía cobertura, pero la palabra de sus oficiales, reforzada por meses de propaganda, les aseguró que la Marina podía manejar cualquier cosa que los estadounidenses les pusieran en el camino. El viaje a Ley fue corto. Las probabilidades de que ocurriera un desastre parecían remotas. Para la mayoría, esta fue simplemente la última etapa de su viaje al campo de batalla. Lo que Kimura y sus hombres no pudieron ver. Lo que nadie en la armada japonesa podía imaginar era que los estadounidenses habían dejado de jugar según las viejas reglas. Su doctrina ya estaba obsoleta. Sus defensas diseñadas para amenazas que ya no existían. Mientras el convoy avanzaba hacia el este, las semillas de su destrucción ya estaban en su lugar, ocultas no en una flota ni en una manada de submarinos, sino en un nuevo tipo de avión. Un bombardero reconstruido para destruir barcos como si fueran papel. Los soldados a bordo de los transportes no eran solo refuerzos. Eran salvavidas. Nueva Guinea se había convertido en uno de los frentes más brutales del Pacífico. Crestas cubiertas de jungla, pantanos que se tragaban a los hombres enteros y enfermedades como la malaria y la disentería se cobraron tantas vidas como las balas. Las guarniciones japonesas se aferraban desesperadamente a sus posiciones mientras sus suministros escaseaban. Las municiones se acabaron. El arroz tuvo que ser racionado a puñados al día. Incluso los botiquines médicos se habían convertido en un lujo.
Para el teniente general Ataso Adachi, comandante del 18º Ejército en Nueva Guinea, el convoy que navegaba hacia Ley era nada menos que la salvación. Casi 6.900 soldados de la 51 División, armados y equipados, le proporcionarían la mano de obra que necesitaba para resistir el avance de los australianos y los estadounidenses. Sin ellos su frente se derrumbaría. Las ambiciones del imperio en Nueva Guinea. Su plan de separar a Australia del apoyo estadounidense se evaporaría. El Kandwan no solo transportaba soldados. Llevaba el futuro de la guerra de Japón en el suroeste del Pacífico. Las bodegas de carga contaban la misma historia. Junto a los hombres había cajas de municiones, proyectiles de artillería, bidones de combustible y suministros médicos apilados tan alto como las vigas. El transporte más grande, el Kiyoku Maru, desplazaba más de 6.000 toneladas y transportaba un regimiento entero. Durante semanas, los hombres habían esperado en Rabaul el clima favorable, apiñados en los cuarteles, ansiosos por entrar en acción, ahora finalmente en camino a su destino. Para ellos, la supervivencia del convoy era la diferencia entre llegar como guerreros o no llegar nunca. En Tokio, los planificadores imperiales depositaron sus esperanzas en estos envíos. La armada japonesa todavía creía que el control del mar significaba el control de la guerra. Mientras los convoys llegasen a sus destinos, las guarniciones podían luchar. Durante 2 años, la estrategia había funcionado. Los convoys habían transportado hombres y suministros, a menudo bajo fuego, pero normalmente intactos. No existía precedente de aniquilación completa. Pero los aliados comprendieron con la misma claridad lo que estaba en juego. Para la Quinta Fuerza Aérea del general George Caney, detener este convoy no se trataba solo de hundir barcos. Se trataba de sofocar el avance de Japón en su ruta. Destruirlo significaba matar de hambre a miles de soldados enemigos antes de que pudieran disparar un tiro. Salvando vidas aliadas en batallas que de otro modo se librarían en las selvas de Nueva Guinea. Los hombres apiñados en aquellas bodegas cantaban canciones, afilaban sus bayonetas y soñaban con la batalla. Lo que no sabían era que ya estaban marcados para la muerte. Los americanos no iban a encontrarlos en la selva. El campo de batalla sería el mismo mar, y el arma que decidiría su destino no se parecía a nada que jamás hubieran imaginado. Mientras el convoy japonés avanzaba confiadamente hacia Ley, en los húmedos talleres de Brisbane, Australia, se desarrollaba una historia completamente diferente. Una construcción no basada en la doctrina, sino en la desesperación y la invención. Los estadounidenses habían aprendido por las malas que sus tácticas convencionales no funcionaban. Los bombarderos de gran altitud esparcieron bombas a lo largo de amplias extensiones del océano y rara vez impactaron en algo. Los bombarderos torpederos requerían entrenamiento especializado, aproximaciones en línea recta y más aviones de los que la Quinta Fuerza Aérea podía permitirse arriesgar en el suroeste del Pacífico. Para los hombres encargados de cortar las líneas vitales de suministro de Japón, las viejas herramientas simplemente no eran suficientes. En este problema entró el mayor Paul Pepe Gunn, un exaviador naval convertido en oficial de la Fuerza Aérea del Ejército. Gunn no era un comandante común y corriente. Era un manitas, un mecánico y, sobre todo, un innovador. Cuando miró al bombardero B-25 Mitchell, no vio un bombardero de precisión de altitud media. Vio un lienzo en blanco. Trabajando con mecánicos de campo y representantes de la aviación norteamericana en el aeródromo Eagle Farm, los cañones desmantelaron la posición del bombardero y comenzaron a instalar filas de ametralladoras calibre 50 en la nariz del avión. Al principio eran 4, luego 6 y finalmente 8. Cada uno de ellos era capaz de disparar proyectiles incendiarios perforantes que podían atravesar placas de acero, encender depósitos de combustible y destrozar a los artilleros antiaéreos antes de que tuvieran oportunidad de devolver el fuego. Los resultados fueron extraordinarios. El B-25, que en un principio era simplemente un bombardero mediano, se había transformado en una plataforma de cañones voladores.
Con 8 ametralladoras sincronizadas en la nariz, cada avión podía disparar más de 6.000 disparos por minuto, convirtiendo su arco frontal en una tormenta de metal. Los pilotos bromeaban diciendo que era como volar una sierra circular. Los sobrevivientes de batallas posteriores lo llamarían de otra manera, la muerte misma. Pero lo que hizo que esta transformación fuera notable fue su origen. No fue ideado en Washington ni probado en laboratorios. Fue el producto de talleres de campo donde los hombres recogían piezas, reforzaban fuselajes e improvisaban soluciones con la urgencia de sobrevivir. Fue necesario redireccionar los cinturones de munición, reforzar las secciones de la nariz y ajustar el equilibrio para que el avión no se desmoronara por el retroceso. Sin embargo, Gunn y sus mecánicos resolvieron todos los problemas. Lo que produjeron fue un avión que podía volar directamente hacia un barco y destruir sus defensas antes de lanzar sus bombas. Para los estadounidenses, el Strafer no era solo un avión nuevo. Fue una revolución en el pensamiento. Ya no tenían que luchar en los términos del enemigo. En lugar de jugar al juego japonés de evasión a gran altitud y carreras de torpedos predecibles, habían construido algo aterrador y nuevo. Un bombardero que luchaba como un acorazado a la altura de las copas de los árboles. Y estaba a punto de cambiar el Pacífico para siempre. La potencia de fuego por sí sola no era suficiente. Incluso con 8 cañones disparando, un bombardero todavía necesitaba hundir barcos. Y los bombardeos convencionales simplemente no eran precisos. Caer desde miles de pies de altura les daba a los barcos demasiado tiempo para maniobrar. Incluso las pasadas a media altitud a menudo se perdían porque los barcos zigzagueaban frenéticamente bajo las bombas que caían. Los estadounidenses necesitaban un método que permitiera lanzar sus explosivos al objetivo con precisión quirúrgica. Esa solución llegó en forma de una técnica audaz, casi temeraria, llamada skimping. Inspirados por la forma en que las piedras rebotaban en el agua, los pilotos comenzaron a experimentar con el lanzamiento de bombas a altitudes increíblemente bajas, a veces solo 200 pies sobre las olas. Las bombas impactaban la superficie, rebotaban 1 o 2 veces y luego se estrellaban contra el costado de un barco en la línea de flotación antes de explotar. Fue peligroso, pero devastadoramente efectivo. El hombre que fue pionero en este método fue el mayor William Vann, del 43º Grupo de Bombardeo. Mientras entrenaba a sus tripulaciones en Port Moresby, convirtió los restos de la SAS Prot en un aula flotante. Los pilotos realizaron interminables pruebas de vuelo y aprendieron a lanzar bombas a la distancia y velocidad adecuadas. Sus aviones volaban tan bajo sobre el agua que sus hélices levantaban enormes olas de rocío. Al principio, los riesgos eran enormes. Si la bomba estaba demasiado alta, rebotó violentamente. Si cayó demasiado bajo, se hundió en el océano. Pero con la práctica llegó la maestría. Pronto los pilotos pudieron lanzar bombas directamente al casco de un barco con una consistencia escalofriante. El general George Caney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, reconoció inmediatamente el potencial. Junto con las modificaciones de los ametralladores, el bombardeo con salto creó una tormenta perfecta de destrucción. Los aviones rugían a la altura de las olas, con sus ametralladoras atravesando las defensas de los barcos mientras sus bombas saltaban sobre el agua para explotar en lo profundo de los cascos enemigos. Fue una táctica que los japoneses nunca habían anticipado. Su doctrina los preparó para bombas de gran altitud que podían esquivarse o para aviones torpedeados que podían interceptarse. Pero estos bombarderos cargando a la altura del mástil, escupiendo fuego mientras lanzaban ataques casi perfectos, era algo completamente nuevo. A principios de 1943, las tripulaciones estadounidenses estaban listas. Tenían los aviones, tenían las tácticas y tenían el entrenamiento. Todo lo que necesitaban era el objetivo correcto. El 3 de marzo de 1943 apareció ese objetivo, el convoy de Kimura. Lo que siguió no solo destruiría 8 transportes y 4 destructores, sino que reescribiría las reglas de la guerra naval para siempre.
La mañana del 3 de marzo comenzó como tantas otras misiones de convoy. Los vigías japoneses escudriñaron el horizonte y vieron lo que esperaban. Bombarderos estadounidenses en altitud. Los B-17 del 43º Grupo de Bombarderos de Estados Unidos sobrevolaron desde una altura de 2.100 metros. Sus siluetas eran reconocibles al instante. Los artilleros del destructor conocían la operación. Se oyeron órdenes. Armas elevadas. Los cañones de 25 milímetros y las baterías de doble propósito de 5 pulgadas llenaron el cielo con negras bocanadas de negro. Trazadores tallados hacia arriba en rayos de luz. Para el almirante Kamura, esto era un libro de texto. Sus hombres estaban siguiendo la doctrina con precisión, creando la cortina de fuego que la Armada había practicado durante años. Pero los estadounidenses no tenían intención de lograr impactos con sus bombas de gran altitud. Los B-17 eran el señuelo, el cebo para atraer las miradas japonesas hacia el cielo. Mientras cada artillero seguía los puntos plateados de arriba, nadie notó las sombras que se movían justo por encima de las olas hacia el suroeste. Allí, apenas más alto que los mástiles del convoy, llegó la verdadera fuerza de ataque. 12 ametralladoras B-25 Mitchell y 13 cazas de proa australianos volando tan bajo que sus hélices salpicaban el mar. Llegaron rápidamente, a entre 250 y 280 millas por hora, y en un silencio mortal hasta el último momento. Para los japoneses, fue la primera señal de que esta no sería otra defensa rutinaria. Exactamente a 1.200 yardas, la nariz del B-25 que iba en cabeza se iluminó como un horno. 8 ráfagas de fuego de calibre .50 atravesaron el agua y alcanzaron al destructor Shirayuki. En un instante, cientos de rondas incendiarias perforantes de blindaje destrozaron su puente, destrozaron los soportes de los cañones y mataron a los artilleros expuestos donde estaban. Los oficiales apenas tuvieron tiempo de gritar órdenes antes de que el vidrio, el acero y la carne explotaran a su alrededor. Los sobrevivientes dijeron más tarde que sentían como si el barco estuviera siendo cortado en dos por el fuego. Y luego vinieron las bombas. Saltando por el mar como piedras, 2 cañones de 500 libras se estrellaron contra el casco del Shirayuki. Segundos después, las mechas retardadas detonaron en lo profundo del interior. Una columna de agua y humo surgió cuando su espalda se rompió y las llamas rugieron hacia el cielo. Terminó en cuestión de minutos. Detrás de la nave líder, llegaron más Mitchells, con sus narices brillando con los destellos de sus cañones, y se lanzaron contra los transportes. El Kaikusai Maru perdió a su tripulación del puente antes incluso de saber que estaba bajo ataque. Los soldados amontonados en su bodega gritaban mientras los incendios ardían bajo cubierta. Los cazas de proa con sus cañones de 20 milímetros se abalanzaron detrás de los Mitchell para suprimir las tripulaciones antiaéreas, creando cubiertas con explosiones que arrojaron a los hombres al mar como muñecos de trapo. La trampa había saltado y el convoy japonés, antaño tan disciplinado y confiado, quedó paralizado. Por primera vez, su doctrina les falló. Ninguna maniobra evasiva, ningún paraguas de acero podía detener a los bombarderos que atacaban a quemarropa con armas y bombas en la misma carrera. En menos de 15 minutos, el convoy era una pesadilla de humo y fuego. Cada segundo traía otro golpe, otra explosión, otra nave inutilizable. El destructor Shirayuki ya se estaba hundiendo, su tripulación abandonó el barco mientras las llamas se extendían por sus cubiertas. En los transportes reinaba el caos. El Oaba Maru intentó girar de costado para evadir el ataque, pero se encontró con el objetivo perfecto. El teniente Donald McCullers, volando un Mitchell, apodado Sleepy Time Gal, abrió fuego a 1.500 yardas. Los cañones del calibre 850 rugieron y recorrieron el casco del barco. Se produjeron incendios en las bodegas de carga donde se almacenaban municiones y combustible. Un instante después, unas bombas detonaron debajo de su línea de flotación. El Oaba Maru se abrió y los soldados en llamas se derramaron hacia el mar. De sus 1.500 hombres, pocos sobrevivirían.
En otros lugares, los Aracio intentaron el heroísmo. Su capitán giró el destructor entre los atacantes y los transportes, intentando protegerlos. Fue un error fatal. 3 B-25 concentraron sus armas sobre ella, disparando más de 2000 balas en menos de un minuto. Su puente se desintegró. Su timón se atascó. Fuera de control, Aracio se estrelló contra el transporte Noima. Los dos barcos se unieron, ardieron ferozmente y sus tripulaciones estaban indefensas ante el infierno que se extendía. Para los soldados atrapados bajo cubierta, el horror era inimaginable. Las bodegas estaban tan abarrotadas que había poco espacio para moverse. Cuando las bombas impactaron los cascos, los marineros entraron en tropel, ahogando a cientos de personas que aún llevaban el equipo completo. Los sobrevivientes dirían más tarde que oyeron gritos que resonaban bajo el rugido de los disparos y las explosiones, luego silencio mientras los compartimentos se llenaban. Ni siquiera los botes salvavidas ofrecían seguridad. La doctrina aliada era clara. No se pudo permitir que ningún superviviente llegara a ley. Los cazas con arco ametrallaron las balsas, destrozándolas en pedazos. Los artilleros dispararon contra los bañistas que luchaban en las aguas cubiertas de petróleo. Brutal, sí, pero efectivo. Al garantizar que los refuerzos nunca llegaran a la costa, los aliados salvaron innumerables vidas que se habrían perdido en el combate terrestre. Desde su buque insignia, el almirante Kimura apenas podía creer lo que veía. Los barcos en los que había confiado para que sobrevivieran a cualquier cosa estaban siendo destrozados en cuestión de minutos. Fuego, humo y escombros se extendían por el mar. La doctrina era inútil. Entrenamiento sin sentido. Frente a este nuevo tipo de ataque, la Armada Imperial no tenía respuesta. Cuando los estadounidenses se retiraron, el convoy estaba destrozado. 8 transportes estaban en llamas o se hundían. 4 destructores se encontraban averiados o desaparecidos. De los casi 7000 soldados que habían embarcado en Rabaul, la gran mayoría nunca llegaría a Nueva Guinea. El mar mismo se había convertido en su tumba. El almirante Masatomi Kimura esperaba resistencia, pero nada como esto. Mientras se aferraba a la barandilla de su buque insignia, el destructor de clase Shiratsuyu, Shikinami, observó cómo el mar estallaba en caos. Las llamas se elevaban hacia el cielo desde los transportes destruidos por las explosiones. Los destructores se tambalearon, sus puentes destrozados, sus cañones en silencio. Había entrenado a sus hombres sin cesar en maniobras evasivas, en fuego antiaéreo concentrado y en el llamado paraguas de acero. Pero nada de eso importaba. Los estadounidenses habían revelado una nueva forma de guerra, una que la armada japonesa nunca había considerado posible. Kimura gritó órdenes, pero fueron feutales. Sus escoltas no pudieron defenderse de los atacantes que atacaron tan bajo y tan rápido. Los cañones diseñados para bombarderos de gran altitud eran inútiles contra los aviones que volaban sobre las olas. La misma disciplina que una vez dio fuerza a las formaciones japonesas ahora las condenó. Los transportes estrechamente abarrotados se convirtieron en objetivos perfectos. Restos en llamas acorralados por sus propias escoltas. Cuando el ataque finalmente terminó, Tamura contempló la devastación. Los 8 transportes habían desaparecido. Cascos en llamas o caparazones rotos deslizándose bajo las olas. Se perdieron 4 destructores. Los supervivientes flotaban entre manchas de petróleo y cadáveres. De los casi 7.000 soldados que le fueron confiados, menos de 1.200 serían rescatados del mar. No fue una derrota. Fue una aniquilación. La noticia del desastre llegó al almirante Isuroku Yamamoto, comandante de la flota combinada. En cuestión de días, Yamamoto, quien había planeado Pearl Harbor, quedó conmocionado. Durante meses, había dependido de los convoys para mantener abastecidas a las guarniciones de vanguardia, creyendo que con suficientes escoltas, incluso el creciente poder aéreo estadounidense podría verse frenado.
Ahora que esa ilusión había desaparecido, el mar de Bismarck demostró que los convoys diurnos eran un suicidio dentro del alcance de los aviones aliados. El sustento logístico de Japón había sido cortado de un solo golpe. En privado, Yamamoto admitió ante su personal que no había ninguna contramedida efectiva. Ni siquiera las tácticas suicidas de los combatientes pudieron garantizar la seguridad. Sin suministros, las bases avanzadas de Japón en Nueva Guinea y las Islas Salomón se debilitarían. La gran visión del imperio de avanzar hacia el sur, en dirección a Australia, se había derrumbado. No en una gran batalla naval, sino en 15 minutos de fuego y acero sobre el mar de Bismarck. La batalla del mar de Bismarck no fue un enfrentamiento más. Fue un momento decisivo que transformó la guerra del Pacífico. Para los japoneses, esto destruyó la confianza en la capacidad de su armada para proteger las líneas de suministro. Para los aliados, fue una prueba de que la innovación podía reescribir las reglas de la guerra. El BA-25 Straffer, que en su día fue un experimento improvisado en un taller australiano, se convirtió en una leyenda. Su nariz de 8 cañones convertía al bombardero en un arsenal volador. Las tripulaciones bautizaron sus aviones con humor sombrío. Dora la sucia, ángel del infierno, chica de la hora del sueño. Bocas de tiburón pintadas y mandíbulas gruñonas decoraban sus narices. Guerra psicológica antes de disparar una sola bala. Para los marineros japoneses, se convirtieron en símbolos del terror. Los sobrevivientes llamaron a los Straffers los 8 ojos de la muerte, recordando cómo sus brillantes cañones se encendieron segundos antes de que sus naves fueran destrozadas. A partir de 1943, el impacto fue innegable. Los comandantes japoneses se dieron cuenta rápidamente de que los movimientos de transportes o buques de guerra durante el día eran imposibles dentro del alcance del B-25. Guarnición tras guarnición fue aislada y obligada a sobrevivir con raciones cada vez más escasas. Los soldados en Nueva Guinea murieron de hambre y sus suministros se hundieron en el mar. El Tokyo Express, un destructor de alta velocidad que opera de noche, se convirtió en un reemplazo desesperado. Pero incluso estos sufrieron pérdidas cuando los ametralladores se adaptaron a los ataques nocturnos. La técnica del bombardeo con saltos combinada con un fuego de artillería abrumador resultó devastadora mucho más allá del mar de Bismarck. Los ametralladores atacaron puertos, aeródromos e incluso flotillas de destructores, aniquilando objetivos en minutos. En noviembre de 1943, un ataque masivo al puerto Shenzhen de Rabaul dejó docenas de barcos destruidos o inutilizados. Los oficiales japoneses que sobrevivieron escribieron que se sentía menos como una batalla y más como ser introducidos en una máquina construida para matar. Para los aliados, la lección fue clara. El ingenio importaba tanto como los números. Un puñado de bombarderos modificados habían logrado lo que flotillas enteras de submarinos o incursiones de bombarderos pesados no pudieron. Destrucción completa de un convoy. La doctrina de la guerra naval basada en acorazados y cruceros quedó repentinamente obsoleta. Había comenzado la era de los bombarderos artillados.